el valor que hoy tengo es gracias a nuestro Cristo. Bien, vamos a ir a Proverbios. Estamos estudiando el libro de Proverbios, capítulo 26. Proverbio capítulo 26. Estamos predicando capítulo por capítulo. Capítulo 26 de Proverbio. El título de la predicación es Viviendo sabiamente en un mundo de necios. Viviendo sabiamente en un mundo de necios. Vamos a leer de manera congregacional el capítulo 26. Leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y nos unimos así en el último. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Proverbios 26. La palabra de Dios dice así: como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se porta a los cielos y les lleva su daño, así es el que haya quedado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así el proverbio en la boca del necio. Como quien mira la piedra en la boca, así hace la boca al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todo viene, es el que toma puesto insensatos a la palabra. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombres sabios de su propia opinión? Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la barata guía sobre sus juicios, así el perezoso se vuelve su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete se puedan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Como el que se echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Si ella sabe el fuego, donde no es maño, cesa la ceniza de la corriente. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como patas suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, sus maldades será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá, todos juntos. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Según el Señor Jesucristo en los evangelios dice que hay 2 tipos de personas: sabias y necias. El antónimo, lo contrario de sabio, es ser necio. Y lo ejemplifica cuando dice que él pone una ilustración sobre el hombre sabio que edificó su casa, ¿se acuerdan? Dice que el que escucha lo que Cristo enseñó y lo hace y vive conforme a lo que Cristo enseñó es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra. Y entonces viene la lluvia, el agua de los ríos sube mucho, hay inundaciones como las que están en el país el día de hoy, y el viento sopla con fuerza. Por cierto, ya viene el invierno, ¿verdad? Ya viene el frío contra la casa, pero la casa no se cae porque estaba construido sobre Cristo, sobre principios, ¿verdad?
Pero dice el que escucha lo que Cristo enseñó, y resulta que también aquí entran los cristianos, porque también hay cristianos sabios y hay cristianos necios. Y muchos cristianos vienen los domingos y escuchan la palabra y dice, pero el que escucha lo que Cristo enseñó y no hace lo que enseña es una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Viene la lluvia, viene el agua de los ríos, y el viento sopla con fuerza. ¿Y qué pasa con la casa? Se cae y quedó totalmente destruida. Está hablando de una manera simbólica de cómo construimos nuestros hogares. No está hablando de arquitectura. Pone el ejemplo de la arquitectura para que entendamos, porque necesitamos ilustraciones. Dios sabe que aprendemos a través de ilustraciones. Pero realmente está hablando de un matrimonio sólido, que está basado en los principios. Si te ofendí, perdóname y aprendo a perdonar. Y muchos de los matrimonios, o la mayoría de los matrimonios que hoy tienen 30, 50 años o más, es porque han aprendido a amar y a perdonar. Ha habido sabiduría. Y los que no el día de hoy, ya se divorciaron, uno por un lado y el otro por otro, porque ni amaron, ni se amaron uno a otro, ni se perdonaron, porque es necesario en diferentes momentos de la vida. A veces el principal problema en un matrimonio es el dinero. El 80% de los problemas en el matrimonio y de la causa del divorcio es el dinero. Y si la familia no es sabia, si el marido no es sabio o la mujer no es sabia para administrarlo, es cuestión de tiempo o va a haber mucho problema con los hijos, o va a haber problemas en el matrimonio, cuando vengan los momentos de salud, de dinero, va a haber problemas y va a salir lo que hay dentro de nosotros. Y Dios quiere sacar. Por eso Dios nos mete en fuego, para sacar la escoria, para sacar lo malo. Porque cuando te enojas es cuando sale lo que hay verdaderamente dentro de ti. Y aquí acabamos de ver, acabamos de leer en el capítulo 3 cosas que debemos perfeccionar. Dice que los necios, y hace como 17 versículos sobre el necio, ¿no? Contra el sabio. Y después habla de que se enoja, que prueba el enojarnos, ¿no? La naturaleza del ser humano, ¿qué es lo primero que pasa cuando te molesta algo? Te enojas. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y tercero, habla del chismoso. Son 3 temas que vamos a tratar hoy: la necedad, la ira y el chisme, cómo usar con sabiduría las palabras. Somos necios, sabemos que debemos orar, leer nuestras vidas para solucionar nuestros problemas y no lo hacemos. Asistir a la iglesia y compartir a Cristo en cada oportunidad que tengamos y no lo hacemos. ¿Hay bendición por compartir a Cristo en nuestras vidas? Sí, porque a eso fuimos llamados. Nos enojamos con facilidad y cuando lo hacemos decimos palabras que lastiman, algunas veces groserías, y a las personas que más amamos. Desquitamos nuestro enojo con nuestra pareja, con nuestros hijos y con las personas que nos rodean. No tenemos un control sobre la lengua. Hablamos mal de las personas que nos rodean y desgraciadamente hablamos más mal de las personas que amamos que las que desconocemos. Nos encanta el chisme y como el teléfono descompuesto descomponemos la información recibida y comunicamos mentiras. ¿O no nos gusta el chisme? Porque en Chiapas sí que me encanta el chisme, aquí creo que no, ¿ah? Y cuando sabemos algo, vamos y parece que nos hierve la lengua para poder contarlo y después le ponemos de nuestra cosecha, porque ni lo vimos y aseguramos como que lo hubiéramos visto. Y eso es mentira. Eso es mentira. No está diciendo el texto, no, porque yo estoy hablando de alguien en particular. Salomón nos enseña que los necios son perversos, llenos de ira y chismosos, algunas veces puestos en sitios de honor, poder y responsabilidad. Las cosas que hacen y dicen caen tan mal como la nieve o la lluvia en el tiempo de la cosecha. O sea, imagínate que estás en el tiempo de la cosecha. ¿Algunos de ustedes han estado en el campo, han cosechado el campo? Sí, ¿verdad? Y entonces, si ya viene el tiempo que vas a cosechar, no quieres que te llueva porque se inunda y se ahoga la milpa, hablando del maíz. No quieres que pase eso. O que venga el frío y digamos allá en San Cristóbal, que a veces está a -5, pero... Y entonces, ¿qué es lo que hace con el café o con el maíz? Congela la mata y la mata. Entonces así es el necio. O sea, desde que es
Lo peor que te puede pasar es convivir con una persona necia. ¿Qué ha pasado? Y si es así, no lo digas. Bien. Porque de Dios es el conocimiento, tú debes buscarlo. Porque de Dios es el conocimiento, tú debes buscarlo. ¿Cómo? Las tres soluciones. Sabiamente, lo contrario al necio, cediendo tus derechos para conquistar la ira, y prudentemente para poder dejar de ser chismoso. El versículo 1 dice, bueno, porque Dios es el conocimiento, tú debes buscarlo. ¿Cómo? El primero, sabiamente. El versículo 1 dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene el necio la honra. ¿Quién es un necio? Un necio es una persona que desprecia la sabiduría de Dios. ¿Sabes qué? No quiero saber nada de Dios. Es imprudente, desobediente, incrédula. No es alguien que carece de capacidad mental, es una persona inteligente. Puede ser que tenga maestría, puede ser que tenga doctorado, pero su sabiduría es de este mundo y no es la sabiduría de Dios. Sino alguien que rechaza la razón y sigue un camino moralmente contrario a la norma de Dios. ¿Aquí voy por Dios? No, yo voy en contra de lo que se dice Dios, ignorando las consecuencias de Dios y sus acciones. Dios me dice que yo discipline a mis hijos, pero Sigmund Freud dice que no. ¿Cómo vas a disciplinar a tu hijo? Menos si vas a usar la vara. Es esa sabiduría que es la de Dios, y la del mundo es completamente diferente. Esta palabra necio se usa 27 veces en el Antiguo Testamento. 19 veces la encontramos en el libro de Proverbios. Imagínate qué tan importante es no ser necio, sino sabio. Desde que Dios creó a Adán, hombres necios han actuado neciamente, egoístamente, impulsivamente, violentos, iracundos, falsos de consejo, de sabiduría, de entendimiento han existido, ¿no? Vemos a Adán exaltando su necedad al hacerle caso a su mujer antes que a Dios, a Caín matando a su hermano, buscando agradarse a sí mismo antes que a Dios. El hombre necio, ¿qué hace? Menosprecia la corrección, la reprensión, la enseñanza, los valores y la instrucción, y tiene un gran desconocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Es mentiroso, es falso, es engañador, es calumniador. El Antiguo Testamento enseña por necedad la falta de conocimiento de las cosas, ya sean humanas como divinas, y sobre todo enseña que la sabiduría da conocimiento para vivir esta vida. El Nuevo Testamento enseña que el hombre necio es aquella persona que tiene conocimiento de este mundo, pero carece del conocimiento espiritual. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron. Este mundo se siente muy sabio, ¿no? Pues ya llevamos al hombre a la luna, aviones, celulares, inteligencia artificial, se siente muy inteligente, pero desprecia a Dios. ¿Sabes qué? No, la Biblia en las escuelas, no. Hombres y mujeres, hombres con hombres pueden casarse y van creando filosofías que van en contra de la voluntad de Dios, que a la larga le hacen daño a la sociedad y al mismo mundo. Este mundo está lleno de necios porque desprecia la sabiduría de Dios. También nosotros, como hijos de Dios, muchas veces rechazamos la sabiduría de Dios, porque a veces queremos desmarcarnos, ¿no? Yo soy sabio y el mundo es necio, pero a veces los hijos actúan neciamente. El necio odia el conocimiento de Dios, no le gusta aprender, porque dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y tú aprendes a temer de Dios conociéndole, y entre más le conoces, más le temes, y entre menos le conoces, te desmarcas y te haces como que no sabes. El necio odia conocer, no le gusta aprender. El necio tiene malos pensamientos, sentimientos, acciones y palabras. Dice que el necio todo el tiempo está pensando mal, ¿qué voy a hacer? ¿Qué maldad va a hacer allá en la escuela, en el trabajo? ¿Qué travesura le voy a hacer a mi hermano? ¿Cómo voy a revelar con mis papás? ¿Qué avería voy a hacer con los amigos? ¿A hacer alguna travesura? Y siempre está pensando lo malo. El necio discute por todo y por nada. Hay insatisfacción. Pelea por los equipos de fútbol, discute por la política, por la religión, y a veces una cosa de nada resulta en un pleito, porque hay una insatisfacción en su corazón. El necio no se sujeta a sus autoridades, tiene que obedecer a su papá y a su mamá, sobre todo si está en la familia, tiene que obedecer a papá y mamá. En la iglesia a los pastores, sujetarse a la sociedad, hay que pagar impuestos, te sujetas a los gobiernos,
trabajo tienes jefes, te sujetas a los jefes, en la escuela hay maestros y hay que honrar a los maestros. Porque el necio se cree más sabio que 10 que sepan aconsejar. El necio habla perversidades y mentiras. El necio luego pelea. Rápido le gusta pelearse con los demás. El necio da rienda suelta a toda su vida. Dice, y es mejor toparse con una osa que ha perdido a sus ositos que con un necio en su necedad. Porque ¿cuándo lo vas a sacar de esa necedad que él o ella tiene? Jamás. Y dice, como vuelve el perro a su vómito, así el necio. ¿Sí han visto el perro que vomita a veces? ¿Sí lo han visto vomitar? ¿Y qué hace después el perro? Va y lo come, ¿verdad? El necio se equivoca una otra vez y vuelve. Algunas veces les he platicado que iba a centros de rehabilitación y algún tiempo estuvimos como unos 3 años con mi esposa asistiendo todos los fines de semana para estar con ellos 8 horas y estando dando consejería. Y de las 60 personas que atendimos, 50 ya murieron. En ese lapso de 3 años, ellos volvieron a su necedad. Imagínate, de 60 personas que atendimos, 50 personas se murieron por el alcohol, las drogas. Y no solamente el consumo del alcohol, el exceso de drogas, sino que a veces se metían a unos bares y los apuñalaban. Se ponían a pelearse por una dama, los apuñalaban, los envenenaban porque andaban con otros drogadictos. Otros los mataban, o la sobredosis, los atropellaban. Ese mundo y el mundo que está alrededor te hace tener problemas, ¿no? Te vas a meter en problemas. ¿Qué andas haciendo ahí? Vas a tener problemas. Así es el necio. Los necios tampoco aprenden de sus errores. Personas que han estado en la cárcel, también hemos estado en la cárcel, y llegábamos y le compartíamos el evangelio y resulta que ya había salido y de ahí volvías a llegar y ¿quién creen que estaba ahí? Y porque le ponían apodo, ¿no? El pipiolo, el gancito, el sabitas, porque habían robado, por eso estaba, ¿no? El delincuente y así diferentes, ¿no? El chamuco, la víbora, diferentes apellidos que tienen ahí, les ponen diferentes nombres, sobrenombres. Pero resulta que no tenía ni una semana y ya estaba otra vez en la cárcel porque saliendo había ido a robar. Porque no sabía, otra vez, no aprendió. El necio es soberbio, es orgulloso, y aunque lo disciplinen, no entiende. El necio se ríe del pecado y dice, mi pecado no me alcanzará. ¿Será que el pecado tiene consecuencias? Sí. Tarde o temprano tu pecado te alcanzará y te va a dar el fruto de lo que has sembrado. El necio es vergüenza de su padre y causa dolor a su madre. El necio es adúltero, como le pasó a David, ¿se acuerdan? Aunque David es un hombre lleno de fe y se le prometió un rey en su descendencia, moralmente es un hombre no ejemplar. No es un hombre que puedas tú decir, David, sé un hombre moral como lo fue David. ¿Podrías decir eso? No. Podrías decir de José fue un hombre moral, pero David no. Sí, un hombre de fe, pero no moral. Fue necio aún David. La mujer necia derriba su casa con sus propias manos. La mejor descripción de un necio es la de aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Sus obras son abominables. Y había un hombre en el Antiguo Testamento cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, el rey Saúl. ¿Se acuerdan de Nabal y Abigail? Nabal, su nombre significa necio, y Abigail, que después fue la mujer de David. Todo hombre o mujer enfrenta en su vida una serie de circunstancias y situaciones, y la forma en que responde a ellas determinará si es sabio o necio. Y entonces vemos que Nabal era un hombre que tenía miles de cabras y 3,000 ovejas en el desierto, y David y sus hombres los cuidaban. Pero cuando vino el tiempo de trasquilar las ovejas, que es una fiesta, que le quitas la lana a todas las ovejas y hacen comida y bebida y se regocijan, David mandó a algunos hombres a Nabal para decirle, ¿sabes qué? Dame algo de la fiesta, ¿no? Yo he cuidado a tus ovejas y han venido animales y los he defendido, pregúntale a tus pastores, y nunca le he quitado una ovejita, y al contrario las he cuidado, con el desierto, la lluvia, el frío, y he estado pendiente, ¿no? Lo menos que debió haber hecho Nabal es ser agradecido
y llevarle, darle, no sé, la barbacoa que iba a hacer, ¿no? La que acostumbran a hacer, mandarle un poco de barbacoa, panes, higos o algo. Pero no lo hizo. ¿Quién es David para que yo le dé de mi heredad? Y entonces regresan humillados y dice, David dice, así me haga Dios y aún me añada si no muera Nabal y toda su descendencia. Y venía con hombres para matar, pero cuando Abigail sale a su encuentro y le lleva algunos animales, le lleva higos, pasas, cereal, diferentes productos, pan, y le dice, no tomas en cuenta el pecado de mi esposo porque no sabes ser agradecido. Yo te ruego que no cometas tal pecado y cuando tú seas rey no te vayas a avergonzar de haber matado a un hombre por nada. Y entonces le hace caso, regresa, y después dice que Abigail regresa y no le dice nada a Nabal, al otro, porque estaba borracho. Al otro día le dice, ¿sabes qué? David venía a matarte porque no fuiste agradecido porque él te ha cuidado los animales. La importancia de ser agradecidos y compartir de lo que tenemos. Y dice que después de 10 días Dios le quitó la vida, así dice. Dios es justo. Dios es juez, no necesitamos vengarnos de la gente que a veces es mal agradecida con nosotros y no valora lo que hacemos. Dios va a los 10 días que dice que Dios le quitó la vida y murió. Cuando David supo, vino y tomó a Abigail. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando quedaba una mujer sola, sabían que no había alguien que las protegiera y venía alguien más y abusaba de ellas y le quitaba las cosas. Entonces David vino porque sabía que tenía que protegerla y bueno, eso parte de su mujer. Pero esa necedad, como Nabal, tengamos cuidado de no ser necios. También la necedad se representa también en falta de gratitud para con Dios, para con los hermanos, para con las personas que nos rodean. Me cuesta dejar de ser necio, puedes decir. Recuerda lo que dijo Pablo a las iglesias de Galacia. En el libro de Gálatas, lo primero que le dice, no lo saluda, leíamos Filipenses hace rato. En todas las cartas que Pablo escribe, lo saluda. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo, los saludo, conozco los ángeles. Pero a los Gálatas no los saluda porque está enojado con ellos, porque estaban cambiando la gracia de Dios por las obras de la ley, ser salvo por obras y no por gracia. Y le dice, oh Gálatas necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, como el autor de la salvación. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? Con fe, somos salvos por medio de la fe, no por las obras de la ley. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habráis acabar por la carne, que para nada edifica. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? Lo hace por la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo estoy aquí porque me porté bien, iba a la iglesia, hacía buenas obras. No, es por lo que Cristo hace en la cruz, es que somos salvos y tenemos perdón de pecados. Entonces la solución a la necedad es la sabiduría. Y dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Entonces si te falta sabiduría, pídele a Dios, Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano en la fe, ayúdame a ser un mejor trabajador, una mejor trabajadora. Pide sabiduría. ¿Hay esperanza para los necios? Sí, gracias a Dios. El que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será humillado, será quebrantado. También, si tú te juntas con gente que no busca a Dios, es probable que es más seguro que te jalen. Pero tú te juntas con gente que busca a Dios, vas por buen camino. Reconoce y aprende de tus errores. Tú y yo cometemos errores. En el matrimonio hemos cometido errores. Y es que es fácil señalar, mi esposa tiene la culpa de todo lo que pasa en el matrimonio, ¿no? Porque es fácil echar la culpa a la gente. Y eso es inmadurez. Pero cuando yo empiezo a reconocer que yo tengo problemas con mi carácter y empiezo a cambiar cosas, tal vez el hablar, tal vez el reaccionar, tal vez el actuar, tal vez mis palabras, mis pensamientos, mis sentimientos, empiezo reconociendo primero que tengo problemas y cambio. Busca primero cuál es el problema que tienes tú. No es fácil contar los errores de mi mujer, como unos 10,
pero los míos no voy a encontrar ninguno. Y aquí los voy a dar en la espalda porque es difícil, realmente es difícil reconocer tus errores, es muy difícil. Pero pide la salida a Dios para que lo haga. Por eso decía David, Señor, líbrame del pecado que me es oculto, líbrame del pecado que me es oculto, que no lo puedo ver, ni nadie más lo puede ver. Cuida tus pensamientos, sentimientos, acciones, actitudes y palabras. Desarrolla hábitos de aprendizaje. Aprende algo nuevo cada día, un versículo bíblico, sería un buen desafío. Si no tienes tiempo de leer la Biblia, de leer un capítulo o 5 minutos, un versículo, anota. Hay miles de versículos muy sobresalientes, lo puedes meter en una hojita y vamos, con eso puedes estar todo el día. A nada, eso es mucho mejor. ¿Qué beneficios tiene la sabiduría? Dice que adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es algo que va a hacer una diferencia entre una persona sabia y una necia. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Enderezará tus caminos. Puede hacer que tu camino se está desviando de los caminos de Dios. Dice que Dios va a hacer que camines rectamente. Su ganancia es mejor que la ganancia, que la plata, que el oro, que las piedras preciosas, que el dólar, que el peso mexicano. Da larguras de días, riqueza, honor, placer y paz. Y la sabiduría debería ser una prioridad. ¿Qué dice Pablo? Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, la sabiduría hemos dicho que es el conocimiento de la palabra de Dios aplicado en nuestras vidas, porque nada sirve si conocemos y no la vivimos y no la hacemos, como dice Pablo, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque el que haya la sabiduría hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y no solamente es eso, sino que Dios te va a hacer favores. Por la sabiduría Dios te va a hacer favores. Requiere bendición, va a estar pendiente a tus peticiones y a tus oraciones. La mejor sabiduría es que te dará vida eterna. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque de Dios es el conocimiento, tú debes buscarlo. ¿Cómo? Cediendo tus derechos. Cediendo tus derechos. El versículo 17 dice: el que pasando se deja llevar por la ira, un pleito ajeno, es el que toma al perro. Imagínense un perro bravo, vas pasando y te empieza a ladrar y le agarras las orejas. ¿Qué crees que te va a pasar? Te va a morder, ¿verdad? Es lo mismo, si tú das rienda suelta a tu ira, van a haber problemas. El enojo es un estado emocional que varía de intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia intensa que te puede llegar a matar. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Cuando tú te enojas, tu frecuencia cardíaca sube y tu presión arterial se eleva. El enojo puede ser causado por sucesos externos y por sucesos internos. O sea, tienes que saber identificar qué te causa enojo. Tú puedes enojarte con una persona específicamente, como un hermano de la iglesia, o por el tráfico, que puede ser causado, o puedes enojarte también por alguna enfermedad con la cual estás batallando, por estar preocupado, por el dinero o por falta de sueño debido a problemas personales, por los recuerdos del pasado o por preocupaciones del futuro. Realmente te puedes enojar por todo y por nada. Por lo consiguiente, debemos aprender cómo controlar la ira a través de 3 formas. Primero, dándole gracias a Dios, determinando su causa y desarrollar carácter. Primero le damos gracias a Dios por la irritación. La palabra de Dios dice: dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra: dar gracias a Dios en lo bueno y en lo malo, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza. Demos gracias a Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, aun cuando hay cosas que te irritan, tienes que darle gracias a Dios, porque Dios está trabajando en tu persona. Había un pastor que iba a la iglesia y iba a predicar precisamente eso, y se le ponchó la llanta, pero resulta que uno de los vidrios se le había atorado y no sabía cómo sacarlo. Y entonces tenía 2 opciones: enojarse o dar gracias a Dios. Y entonces dice: Señor, pues voy a predicar esto, tengo que agradecer. Y agarra y dice: Señor, gracias porque se me ponchó la llanta y me estás enseñando a ser paciente, a desarrollar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Y estoy empezando a aprender a ser paciente en todas las cosas que pasan en mi vida. Y entonces pasó un trailero, se estacionó. Ustedes saben que los traileros son buenos para dentro de las llantas. Le ayudó, sacó una herramienta especial, la quitó, la ayudó. Él le compartió el evangelio, lo invitó a la iglesia y después con el tiempo el hombre se fue en paz, ¿no? Porque también tenía problemas. Y entendió que parte de la ponchadura era a propósito de Dios para que él le compartiera el evangelio a este hombre. Con el paso del tiempo, este trailero llegó a la iglesia y escuchó parte de lo que había vivido ese día, pero entonces él se sentía agradecido del trailero y le compró unas llantas al pastor. Y parte del fruto del Espíritu que Dios quiere, que es un círculo que se cierre en la iglesia y en tu vida, es que el trailero demostró amor cuando le regaló las llantas, paz porque se fue en paz, paciencia, benignidad, bondad, demostró uno al darle el evangelio y el otro al contribuir, fe porque sabe que todo esto era de Dios, templado porque no se enojó, mansedumbre, no se enojó. Y entonces cada situación que te hace enojar, Dios quiere que saques los 9 frutos del Espíritu, el amor, el gozo, y va a ser un círculo si tú reaccionas de esa manera. Pero si lo haces de la manera iracunda, no cerrarías ese círculo. ¿Y sabes qué va a pasar? Que ese círculo va a volver a repetirse. Dios va a traer otra situación, si no es que la misma, va a traer otra similar para poder otra vez trabajar en ti lo que Dios quiere trabajar. Y va a volver a presentarse vida. Pero entonces, ¿cómo? Primero doy gracias a Dios. ¿Cómo controlo la ira? Determina si tú causaste la irritación o es interno o externo. Esto fue algo fuera de las manos del pastor, ¿verdad? No lo causó él, pero a veces son internas. Y el tercero, saber que la ira, las cosas que te causan ira o molestia, sirven para desarrollar tu carácter y depender de Dios. Entonces, así como aprendemos a controlar la ira, damos gracias a Dios, determina si tú la causaste la ira y desarrollas carácter para controlarla. Porque hay personas que cuando se enojan dicen groserías, ¿verdad? Y tal vez a nosotros en alguna ocasión, siendo sinceros, nos ha pasado que llegas a enojarte ahí y ha salido alguna grosería de tu boca. Y debemos de dar cuenta por toda palabra ociosa que salga de nuestras bocas. Otras se agarran a golpes, están peleando el tráfico y el derecho a pasar, se bajan o los vecinos a veces peleándose el lugar. Bueno, tantas formas de llegar a la ira. Se vengan con acciones que son su responsabilidad. En el matrimonio a veces la pareja se venga con su pareja por cosas que son tu responsabilidad. Por eso es ceder tus derechos. A ver, la esposa se enoja con el esposo, no le da de comer. ¿Es correcto? No, es tu responsabilidad. No, pues no te doy de comer, no, pues estás incumpliendo con tu responsabilidad. No te lavo la ropa, no te pongo lonche. La mujer le niega la intimidad al varón porque está enojado con ella. Eso está mal. Eso está mal. ¿Qué puede pasar? Que el marido no le dé dinero y también se va a vengar con lo que es responsabilidad del marido darle a la mujer y se lo vaya a gastar a otro lado, porque no me das de comer, tanto taquería y restaurante que hay en Monterrey, y me voy a gastar por otro lado. Y entonces no te vengas con tus responsabilidades. A veces suele pasarse así. El enojo, gracias a Dios, es transitorio, es un momento. Pero tengamos cuidado de no hacer una locura en ese momento. La ira es una señal de alarma diciéndote que algo mal está en tu vida. Si tú te enojas frecuentemente, Dios está diciendo, ¿quién es el problema? ¿Tú o tu pareja? ¿Tú o tus hijos? ¿Tú o el dinero? Si tú te enojas frecuentemente, hay algo que está mal en tu vida. Hay algo que necesitas cambiar. Si te enojas por la casa, por la comida, o sea, el problema eres tú y es un problema interno que tienes que observar qué está pasando. En 1982, ¿recuerdan algunos de ustedes la erupción del volcán Chichonal en el estado de Chiapas? Yo lo viví. ¿Alguno de ustedes le cayó ceniza por allá? Muchísimo. Bueno, a mí igual me llovió y estaba bien divertido porque caía ceniza y tenía que estar pequeño. Fue el peor desastre volcánico en la historia de México, dejando 2,000 muertos, más de 20,000 personas quedaron sin hogar. Imagínate lo que está pasando ahorita con las lluvias.
El estado de Chiapas y los estados vecinos sufrieron la pérdida de su cosecha debido a que la ceniza se trasladó a kilómetros. O sea, caía en el café, caía en el maíz y todo eso se echó. La pérdida fue millonaria, mucha gente perdió. Afectó la economía de millones de personas. La nube de ceniza se dispersó por la atmósfera y dicen que llegó a lugares tan distantes como Japón y el Mar Rojo. Es lo que dice, lo que investigué. En aquel entonces no se tenía un conocimiento preventivo sobre el riesgo de un volcán. Sabíamos muy poco, no había información. Y ahora, ¿qué es lo que te dice de la ira? Que la ira no solamente va a lastimar a los que están cerca, también va a lastimar a los que están lejos. Porque cuando hace erupción el volcán, o sea, agarra a los que están cerquitas, pero también dice que mansa piedras, cenizas. Y entonces cuando tú te enojas, no solamente afecta a tu hogar, a tu matrimonio, también lleva a los vecinos, también los hermanos de la iglesia, también tus compañeros de trabajo. Dice que los parientes es grande, dice. Y esto fue porque no había un conocimiento preventivo. Oye, ya ves que está echando humo ahí, ya fue como en marzo, fue en febrero, eso como en menos de un mes, ya estaba dando evidencia de que iba a explotar y toda la gente como, porque no hay un conocimiento. Y mucho de nuestra vida también, de la ira, es que desconocemos que la ira es un pecado. Enojarte es un pecado. Y estarte enojando por todo, estás pecando constantemente contra Dios. Y aparte que eres irritable y eres desagradable, muy seguramente si está alguien a tu lado y que estás tolerando y que todo el tiempo te enojas. Entre Pichucalco y Tuxtla Gutiérrez, que es mi hogar natal, allá como Tangamandapio, dijeras, con crepúsculos a revolar, hay 300 kilómetros. Y entonces a mí sí me acuerdo que salí fuera de la calle y el cielo se nubló, se oscureció y empezó a caer en lugar de agua, empezó a caer ceniza. Y entonces fue divertido porque el piso se puso y andábamos ahí jugando, todo lleno de ceniza, pero no sabías todo el daño que había causado. Así es la ira. Causa mucho daño, lastima. Y hay personas que tienen 70, 80 años y no han podido conquistar la ira en sus vidas, que sigue siendo un problema en su matrimonio. Y desgraciadamente lo heredan los hijos y lo heredan los nietos. ¿Por qué será algo así? ¿Por qué será? Porque será que vean que sí. Las escrituras enseñan, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, porque es maldad. La ira, hay algo que está mal, hay algo que se está echando a perder en tu corazón, en tu mente, que tienes que quitarlo y tienes que conquistarlo. Ya dije, dando gracias a Dios, viendo qué causa la irritación y desarrollando un carácter en tu vida. Proverbios dice, no te juntes con el enojón porque aprenderás sus mañas. Deja la ira y desecha el enojo. Quítate y vístete de mansedumbre. Que eso es ser paciente. Aprended de mí que soy manso y humilde y aprenderéis y tendréis paz para vuestras almas. Me cuesta dejar de enojarme. Piensa en lo que dijo el gran emperador Marco Aurelio, uno de los 5 grandes emperadores que tuvo César, porque la demás no sirvió para mucho. Decía, mayores son las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron. Mayores son las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron. O sea, no hay fruto, no va a haber buen fruto en el enojo, va a haber consecuencias. Tus hijos, tus nietos, o sea, realmente no es de bendición, estás enojándote constantemente. Una vez una familia llegó a consejería por problemas con el enojo. Los padres querían divorciarse y los hijos querían huir de su hogar. El consejero observó que el problema de la familia tenía que ver con sus derechos. Así que les pidió que escribieran los derechos que ellos creían tener en la familia. O sea, tú en una familia tienes derechos y obligaciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? En la iglesia tienes derechos y obligaciones. En la empresa tienes derechos y obligaciones. En todos lados tienes derechos y obligaciones. Pero entonces el padre se quejaba, yo llego a mi casa y quiero que me sirvan un plato de comida, pero no hay porque mi mujer está lavando, está planchando, está cuidando a los niños, mis hijos quieren que les ayude con las matemáticas y yo quiero sentarme a ver la televisión, el fútbol y no quiero que nadie me moleste. Sí es cierto, ese es tu derecho, pero tienes que aprender a ceder tu derecho por amor, porque hay otras cosas que requieren tu atención.
Sí, el papá tenía ese derecho, pero ese era el problema, que estoy tan aferrado a mi derecho. La mamá se quejaba, no, pues nadie agradece que le doy de comer todos los días, barro, trapea, soy la que lava, la que plancha, la que hace los mandados, hace las tareas, soy la... Y no agradece, sí es cierto, se debe agradecer, y es su derecho que la agradezca, pero por amor debes seguir adelante, porque a veces el esposo no lo agradece, y a veces los hijos agradecen todo lo que haces por ellos, pero tienes que entregar los derechos a Dios y decir, Señor, si algún día van a agradecerme, pero cedo mis derechos a ti. Y los hijos, no, pues yo tengo derecho a vestirme como quiera, a elegir mis amistades, escuchar la música, ver la televisión, a sacar el carro, a que me den una mesada. Sí es cierto, tienes derecho a eso. Pero el que todos están peleando sus derechos es que causa el problema. Nadie es puro egoísmo. ¿Cuál es el problema ahí? Que todos están pensando en sí mismos. No me importa lo que piense mi papá o mamá, me importa lo que yo pienso, siento y mis derechos. ¿Cómo solucionamos la ira? Cediendo nuestros derechos. ¿Cuál es la diferencia entre derechos y expectativas? Sí, el papá tiene derecho de que le den comida, pero mi expectativa es esa, espero la realidad. La mujer espera que la agradezcan, pero la expectativa, pero la realidad es otra y los hijos igual. Ahora, tengo que entregar, Señor, cedo mis derechos, tengo todos estos mis derechos, pero los cedo a ti, si tú quieres dármelos bien. ¿Y quién es el mejor ejemplo de ceder derechos? Cristo. Cristo cedió todo derecho. Dice Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Oye, yo soy Dios, ¿por qué voy a morir por ustedes? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sus derechos, tomando forma de siervo, hecho semejante, no solamente siervo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obedientes a la muerte y muerte. Y entonces, si Cristo cedió sus derechos, ¿por qué tú y yo no hemos de ceder nuestros derechos? Cristo cedió sus derechos a ser adorado como Dios. Vino y no fue adorado, aunque Él tiene el derecho a ser adorado como Dios. Y no fue adorado ni fue recibido como un rey, como lo que es Él. Cedió su derecho a la comodidad porque nació en un pesebre, pobre. Y la reputación con los fariseos, cuando le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque dudaban que Cristo fuera el hijo de José, y sabían que María ya estaba embarazada cuando se casa con José, y siempre lo tuvieron como entenado, ¿no? O como hijo de quién sabe quién. Y se dio esa comodidad, pudo haber andado en el mejor carruaje de oro, pues anduvo caminando. No tenía propiedades, dice que no tengo ni dónde recostar. O sea, no tengo ni una almohada. Y cuando muere solamente tiene una muda. Y tú y yo tenemos, el día de hoy yo creo que tenemos 20, 30. Pero tienes más de una muda, ¿verdad? Más de una forma de vestirte. Cristo nada más tenía un vestido. Cristo se dio su derecho a ser servido. Dice, yo he venido a este mundo para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Y tal es así que lava los pies a los discípulos, cosa que solamente el sirviente de la casa hacía, ni siquiera podía hacer eso, lo hacía el esclavo, un siervo esclavo. Y yo he venido para servirles y dar mi vida por ustedes. Cristo se dio su derecho a tomar sus propias decisiones, es decir, cuando está en la cruz y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino yo he venido a hacer tu voluntad y no he venido a hacer la mía. Y es lo mismo en nuestras vidas. Hemos adorado a Dios y hemos de hacer su voluntad o la nuestra. Y la mayoría de las veces hacemos nuestra voluntad. Yo llevo un matrimonio como yo quiero. Yo educo a mis hijos como quiero. Yo llevo la iglesia como quiero. Yo hago con mis finanzas lo que quiero. Es lo que le decimos a Dios. En lugar de ceder nuestros derechos a Él. Y una de las cosas que más me gustan del carácter de Dios es que Cristo jamás se quejó. Él no se quejó. Oye, Señor, yo soy pobre, ando caminando, tengo sed, tengo hambre, pero soy Dios, soy rey, no se quejó. Y nosotros somos... Yo tengo que ser sincero, yo lucho con eso, yo me quejo también, no tengo que andar trabajando también todo el día. Y a veces me quejo con Dios. Y digo, y me acuerdo de que él, su temperamento, su naturaleza, no se queja. Es una persona, es un ser que tiene contentamiento, que es bienaventurado en todo lo que hace. Debemos aprender de él.
Y entonces Pablo nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois? Nuestro cuerpo no es nuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos enojamos porque pensamos que las demás personas violan nuestros derechos y nos sentimos ofendidos. Es que me dijo, es que me hizo. Pero tiene que entender que nada es tuyo, nada te pertenece, todo le pertenece a Dios. Entonces cuando tú sabes que tu dinero no es tuyo y le pertenece a Dios, ya no hay ese problema. Cuando alguien viene y te quita la ropa o las cosas que crees que son tuyas, no te molestan porque son de Dios. ¿Cómo lo entendía? De la siguiente manera: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo. ¿Qué te vas a llevar de lo que tienes aquí? De lo que estás peleando, lo que te hace cuando te quitan, digamos, los niños, cuando le quitan la bicicleta o la pelota, se enojan. Puede ser que a ti cuando te quitan el dinero o la comida o la ropa o algo en tu casa te enoja. ¿Qué es lo que te enoja? No es tuyo, es de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces todas las cosas entregáselas a Dios. Señor, te entrego mi matrimonio, mi pareja, para ya no estar peleando con ella, te entrego a mis hijos, ya no tengo derechos sobre ellos, mis propiedades, mi dinero, todo es tuyo. Así que cuando tú sabes que todos tus derechos se los has entregado a Dios, si alguien viene y te quita tu lugar favorito, no te va a molestar, porque hay niños que pelean hasta el lugar, en el carro, en la mesa, ¿no? Hasta eso a veces se pelea. O cuando toman tus cosas sin pedírtelas, y es un gran pleito cuando alguien toma algo que es tu propiedad. Una mala forma de responder a la ira es defenderme. Yo me defiendo o me excuso. Culpar a otros, es lo primero que hizo Adán a Eva y Eva a la serpiente. Y guardarte, lo peor que puedes hacer es guardarte la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hoy te enojaste, pides perdón a Dios, o si te enojaste con tu pareja, no lo acumules para mañana. Y para mañana, y para mañana, porque después va a ser una montaña y sí va a haber un divorcio. La forma correcta de responder a la ira es darle gracias a Dios, determina si tú lo ocasionaste o de dónde viene la fuente y úsalo para desarrollar carácter. ¿Cómo conquisto la ira? Dando gracias a Dios, determina si tú lo ocasionaste o algo externo, o una fuente externa, y sirve para desarrollar carácter, el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es tiempo de ceder nuestras expectativas a Dios. La salud, puede hacer que tu salud no mejore como tú quisieras. Entrega al Señor, tú me has dado esta enfermedad, gracias. El dinero, tal vez no alcance el dinero, Señor, lo pongo en tus manos y tú haz que rinda. Porque a veces es un problema el dinero. Cuando no gano lo que necesito, Señor, ¿por qué no me das ni siquiera lo que necesito? Como a otras personas sí le das y a mí no. Entonces te causa un problema de expectativa. Cede a Dios lo que tú me quieras dar, Señor. El pasado te causa depresión, el futuro te causa ansiedad. El ego, primero yo, después yo, debe ser a través de la humildad, considerando a los demás antes que a ti mismo. Las propiedades, he visto personas que cuando tú llegas a su casa y te sientas, y si no te sientas como ella quiere o él quiere que te sientas, se enojan. O te subes al carro y cierras la puerta de demasiado, y hay personas que usaron inapropiadamente sus cosas, se enojan, porque es mía, pues, es demasiado el apego por las cosas y a la larga te causa daño. Mi ropa, ¿por qué vas a usar mi ropa? Pues, si es ropa, ¿qué? Pues se va a desbaratar si alguien usa tu ropa, ¿o qué? Pleitos entre hermanos, ¿no? En el matrimonio, céntrate más en tus obligaciones y no en tus derechos. Señor, no sean mis expectativas de llegar y de encontrar todo el hombre y la mujer. Y Dios va a hablar cuando tú lo haces, porque ya no es tuyo, es de Él. Y como Dios está interesado en sus cosas, Él las va a corregir. Tú no has podido corregirlo en un año, Dios lo va a hacer. En tus hijos, en tu trabajo, en tus amistades, en tu tiempo. Una ocasión el pastor Bill Goddard, que es el autor de Principios Básicos para la Vida, me gustan mucho sus materiales. Tengo algunos de sus libros. Dice que una vez estaba en Nueva York, iba saliendo del restaurante y él es el que preparó esta parte de cómo conquistar la ira cediendo tus derechos.
Y dice, ya me han entregado mis derechos a Dios. Una persona muy iracunda, una persona que era como el cerillo. Y va saliendo del restaurante y lo asaltan, arriba las manos. Sí, dice, a ver, todo lo que tengas, bueno, aquí está, aquí es la llave del carro, ahí está el celular y todo. Y ya se iba el muchacho. No, mira, aquí tengo un sencillo que todavía también le dice, ¿por qué hace usted eso? Porque he cedido a Dios todas mis cosas. Y a mí no me están robando. A quien le están robando, porque él aprendió, pues, porque sí, si te roban, te enojan. No, me van a robar. Pero ya no es tuyo, pues. Y entonces ya no me robas a mí, le estás robando a Dios. Entonces lo que hace la Biblia dice, yo no quiero nada que ver con Dios. Tenga usted sus cosas, váyase. Y entonces cuando tú cedes las cosas que te causan ira, Dios se encarga de limpiarlas y de trabajarlas. Si tú has podido hacer tal vez no, pero si tú cedes, Él va a arreglar. Por eso encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Cede a Él lo que te causa ira. Ve por tus obligaciones y no por tus derechos. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad, porque de Dios es el conocimiento, tú debes buscarlo. ¿Cómo? Prudentemente. Prudentemente, que es lo contrario al chisme que está en el versículo 20, que dice, sin leña se apaga el fuego, aquí en el capítulo que leímos. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Un chismoso es una persona que revela secretos ajenos o habla de otros a sus espaldas, a menudo para dañar su reputación, elevarse a sí mismo como un pavo real o simplemente para entretenerse, no tiene nada que hacer. La Biblia condena el chisme como un pecado, incluso si la información es verdadera, porque crea división y dolor, y las palabras deben usarse para edificar y no para destruir. ¿Por qué el chismoso se comporta como se comporta? Por dos razones. Primero, quiere engrandecerse a sí mismo, y segundo, le gusta hablar de los defectos y debilidades de los demás. Primero, los chismosos generalmente tienen el objetivo de engrandecerse a sí mismo, haciéndose quedar mal a los demás y exaltándose a sí mismo como si fuera una especie de poseedor de conocimiento, como si hubiera sabiduría en ella. Y dos, los chismosos hablan de los defectos y debilidades de los demás o revelan detalles vergonzosos o que pueden resultar bochornosos sobre la vida de otras personas sin su conocimiento o aprobación. El apóstol Pablo y no yo, dice en 1 Timoteo 5:13 sobre el chisme: algunas mujeres aprenden a ser ociosas, es decir, no tienen nada que hacer, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetiéndose en lo ajeno, hablando de lo que no conviene, y es porque no tienen que hacer, ¿no? Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:3. Algunas mujeres suelen pasar mucho tiempo en casa de las demás y colaboran estrechamente con otras mujeres en la iglesia, oyen y observan situaciones que suelen distorsionar, sobre todo cuando se repite una y otra vez, hermanos. Eso yo les he dicho muchas veces, entre más sirvamos, porque vengo de una iglesia grande, en el estacionamiento, había un ministerio de estacionamiento, entraron como unos 200 autos. Bueno, los hermanos estaban agarrando del pelo, en la cocina, en el club de niños, en los ancianos, en el bautisterio, porque entre más servimos va a haber, dice que fierro con fierro se abusa, y entonces siempre va a haber tenemos que aprender a llevarlos, pues. Y entre más hablas con personas, más roce hay y más sale el carácter. Entonces tenemos que aprender a sobrellevarnos. Mano perezosa, oficina del diablo. Dios nos advierte que no permitamos que la pereza entre en nuestras vidas. El que anda en chismes descubre el secreto. Por lo tanto, no te entremetas con el chismoso. ¿Las mujeres son las únicas culpables de los chismes? No, también los hombres. La Biblia nos dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Muchas amistades se han arruinado con un chisme. Los que se dedican a esto no hacen más que crear problemas y provocar ira, amargura y dolor entre amigos y hermanos. Hay personas que tienen como hábito hablar mal de los demás. Para muchos también ya puede ser que fueron educados así. Mi abuelo, mi abuela eran bien chismosos, mi papá, mi mamá eran chismosos, y yo
soy el chismoso de la colonia. Tristemente, algunas personas prosperan en esto y buscan oportunidades para destruir a otros. Y cuando se les confronta, niegan las acusaciones y responden poniendo excusas y argumentos. No, yo no dije eso, yo no hice esto. En vez de admitir el error, culpan a otro e intentan minimizar la gravedad del pecado. Salomón dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿El chisme es rico? Sí, ¿verdad? Sobre todo cuando están platicando de fulanito, de fulanita, en el trabajo esto, en el trabajo aquello, tu tío, tu prima, tu sobrino, el hermano, la hermana. Entra como una favorita, pero al final lastima tus amistades. La persona chismosa es hija del diablo. ¿Por qué? Diablo significa difamador, que habla mal de los demás, acusador, que anda señalando a los demás, inflamador, calumniador, maldiciente. El chisme es la herramienta favorita de Satanás para destruir una familia, una iglesia. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Job dice que le pregunta a Dios, a Satanás, ¿de dónde vienes? De andar por la tierra, andar de chismoso por toda la tierra, a ver quién anda haciendo las cosas mal. No. Y dice, y Dios, orgulloso de Job, dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? Ah, sí, pero porque le has bendecido y has puesto un cerco alrededor de él. Pero quítale todo lo que tiene, a ver si no te maldice. Y váyale, bueno, ya sabemos esto, le quita todo y no maldice, bendice a Dios. Pero ¿quién fue el chismoso de Satanás que está poniendo? Cizaña. A veces así es algún chismoso que está queriendo poner cizaña para que los demás sufran por todo lo que no ha podido hacer. Es un fuego que puede descontrolarse rápidamente si alguien no tiene el valor de detenerlo. Me acuerdo que mi papá trabajó, bueno, él es jubilado en la Comisión Federal de Electricidad y hay un grupo que se llamaba La Uva. Y así le decían los hombres, porque era unión de viejas argüenderas. Así le decía mi papá. Y bueno, y el problema está con este grupo, es que empezaron a divorciarse, o sea, empezó a formarse por gente divorciada. Y por ahí andaba mi mamá y le dice, ¿sabes qué? Salte de ese grupo, no vayas te vayas a divorciar, porque pues se contagia, pues. Y entonces se empieza a contar con pura gente que se queja del marido, de los hijos, del dinero. Y estoy hablando que ganaban bien, o sea, vivían bien. Comisiones de las casas que te da casa, carro, gasolina. No puedo decir, viví muy bien, gracias a Dios. Y al fruto del trabajo de mi padre. Pero salte porque del ratito no va a divorciar. Y dicho y hecho, llegó a ser un grupo que llegó a ser de puras divorciadas, porque nomás se quejaban, puro chisme. En lugar de alentar, no, oye, perdona a tu marido, porque no creo que tampoco los maridos siempre hayan sido perfectos, que eran desdeñados también. En una iglesia unida siempre habrá un hermano tentado por Satanás para dividirla por medio del chisme. El problema del chisme se agrava porque siempre habrá personas dispuestas a... Ese es el problema. Pero no olvides que es un manjar envenenado y que tan caminoso es el que cuenta el chisme como el que se deleita escuchando. Y dice un refrán, tanto peca el que mata la vaca como el que... Tanto el chismoso como el que escucha el chisme están iguales. Y me gustaría que fuéramos a Proverbios 17:4. Vamos a ver Proverbios 17:4, que vale la pena. No suelo hacer esto, pero creo que vale la pena que lo subrayes. Proverbios 17:4. ¿Y qué dice Salomón de la persona que escucha al chismoso? Proverbios 17:4. Si tienes ahí algún marcador, por favor, márcalo. Creo que es un versículo digno de memorizar. ¿Están ahí todos? ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. El malvado está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua desgarradora. Okay. El malvado escucha las palabras maliciosas, o sea, el que escucha también es malvado y perverso. El mentiroso presta atención a la lengua, y también el que escucha también está mal, tiene problemas, es malvado y perverso, también es mentiroso. Eres malvado porque te involucras en algo moralmente incorrecto y cobarde, y eres mentiroso porque la mayoría de los chismes y calumnias no son ciertas o son una mezcla de verdad y mentira.
El chismoso y el que escucha el chisme son igual de pecadores. ¿Por qué? ¿Te gusta que traten tus oídos y tu mente como un bote de basura? No, ¿verdad? ¿O a tu casa te gusta que te lleguen a tirar la basura ahí en tu casa? Bueno, cuando alguien viene a tirar chisme es eso, tu mente y tu oído está siendo un bote de basura. Digo, yo no soporto, pero tengo mi bolsa y pasa lunes, miércoles y viernes y soy el primero en sacar la basura. Que igual no me gusta la basura, huele feo. No es poca cosa escuchar mientras una persona está hablando mal de otra persona y tú no dices nada. No permitas un asesinato verbal. El sexto mandamiento dice no matarás, pero en el Nuevo Testamento significa que cuando tú hablas mal de alguien, estás matando su reputación, su testimonio, sus sueños. Y cuando tú estás escuchando, estás siendo parte de ese asesinato. Entonces sería bueno que consideres seriamente el no permitir a alguien que hable mal de otra persona. Si tú escuchas el chisme, eres cómplice de todo lo malo que se ha dicho. Ahora, ¿cómo tratar al chismoso cuando llega a mi casa? ¿Verdad? Porque realmente llega a la casa. El justo no admite reprocho alguno contra su prójimo. Si tú eres una persona justa, justificada en Cristo, no te expreses de esa manera. Alguna ocasión, una persona llegó a hablar mal de una familia aquí de la iglesia y yo le dije, no es correcto lo que tú estás haciendo. Así que yo tengo en este alto concepto a esta familia y lo que tú me dices, claro, pues sí, somos pecadores y no es justificado, pero no lo hagas porque yo no lo permitiría. No escuches sus chismes, incluso podrías necesitar cambiar tu círculo de amistades, no escuches. Interrumpe a la persona si comienza a hablar mal de otros de una manera poco edificante. Mire, hermano, a mí no me importa la vida de mi hermana, me importa muy poco la vida de mi hermana. Vamos a orar si la por ella, por él. Pregunta si tiene permiso para compartir esa información. ¿Te han dado ese permiso para poder andar de chismoso? Porque ¿cuáles son los pasos bíblicos? A ver, si yo sé que mi hermano Juanito está teniendo problemas con un pecado, lo primero que hago es orar y voy yo y hablo con él personalmente. No le digo a todo el mundo, es un pecado, es chisme pues. Voy y le digo, hermano, está pasando eso y nada más contigo, oro contigo. No me escuchan, lo vuelvo a ver, no es que alguien me vino a decir, es que yo lo vi, ni tampoco me imaginé, porque también somos buenos para armar libros. Y después otra vez llevo a otra persona espiritual, llevo al hermano Agustín y voy a hablar con el hermano, ¿qué está pasando? Y nada más queda entre nosotros, ¿no? Ni siquiera le digo a mi esposa, ni tampoco él tiene que decirle a su esposa, no es chisme, pues. No es que para orar, no nada. Son cosas de la consejería, ¿no? La madurez en la consejería. Ya veremos alguna vez que todos estamos llamados a ser consejeros los unos a los otros y exhortamos los unos a los otros. Ya bueno, no nos escuchó, entonces le digo a la iglesia, hermano, está pasando, oremos por el hermano. No es para calarlo y criticarlo y hacer leña del árbol caído, para restaurarlo y volverlo a sembrar y a ver si vuelve a germinar con la gracia de Dios. No es para hacerlo pedazos, porque el cristiano es el que acaba a sus heridos cuando están pecando. Tenemos que ser misericordiosos con los hermanos. Ahora, si es un patrón de comportamiento del hermano, dile que no quieres volver a escuchar chismes de su parte, ¿no? Limítate a decirle no. Y no alimentes tu curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque te van a meter en un chisme. Al ratito va a ser que tú eres el que andaba de chismoso. Y tú fuiste, por haberlo escuchado, a ti te meten en un problema. Los continuos chismes de Israel en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando salieron de Egipto y Dios los llevó al desierto para probar su fe. En Números 14:22, todos los que vieron mi gloria, dijo Dios, y mis señales que he hecho en Egipto y en el mar y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. 10 veces hablaron contra mí, dice Dios, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice, ninguno de los que me han irritado la verá. De los que salieron de Egipto, ¿quiénes fueron los únicos que entraron a la tierra de Canaán? Josué y Caleb fueron los únicos. Hablando de los de mayor de 20 años, ¿verdad? Los pequeños sí. Pero ninguno de ellos. ¿Por qué? Por su incredulidad y por su constante quejarse y andar chismeando entre ellos lo que Dios había hecho. Dice, 10 veces Israel ha hablado mal de mí y ya me enojaron. Y por eso
no van a entrar a la tierra prometida. Cuidado que con nuestra forma de ser también invitemos a Dios y Dios no nos deje entrar, no lo sé. El día de hoy, ¿cuál fue el primero? El chisme, dudando antes de cruzar el Mar Rojo. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir por nuestros enemigos contra espaldas del Mar Rojo? Y Dios agarra y abre el Mar Rojo y pasa caminando. Y se estaban quejando, ¿quién es Dios? Se quejan porque no había agua, se quejan por los peligros en el desierto, se quejan por la falta de comida, se quejan cuando Dios les da el maná, que porque era un pan insípido, y después les dio carne y se quejan de la carne. Y así nos pasa a nosotros. Hermano, ¿te has quedado en esa semana algún día sin comer? Un día no hubo que comer, no había frijoles, ni tortilla, ni queso, ni crema. Creo que hasta las 3 comidas hicimos, y en una de ellas creo que le metimos carne, probablemente pollo, pescado, puerco, no sé, pavo, y hemos comido. Y por algunos que veo que creo que muy bien, no veo aquí a nadie muriéndose de desnutrición. Y no estamos lejos de ser igual que el pueblo de Israel, de quejarnos por la falta de dinero, por la falta de salud, por las que las cosas no salen como queramos. O si Dios no es malo para que ande haciendo gustos. Se quejaron por extrañar la vida de Egipto, ¿no? Ay, allá en Egipto, los caldos de puerco, caldo de puerco, de res, pura miseria, porque pues apenas si comían pan, ellos sí comían este oro. Se quejaron al adorar al becerro de oro, pidiendo a Dios. Dijeron, bueno, Moisés no baja, ya tiene 40 días, adoremos un becerro. Y nosotros adoramos. Como Dios no me contesta, le apuesto al trabajo, al dinero o alguna otra cosa, pero que no sea Dios. Se quejaron del liderazgo de Moisés. ¿Cuántas veces Aarón y María, su hermana, y le da lepra a María? Y después Coré, Datán y Abiram, ¿se acuerdan? Que se oponen al liderazgo de Moisés, y Dios hace que una vara reverdezca. Y bueno, pues es lo que hay, pues te pueden quejar del liderazgo de Julio, bueno, hermanos, es lo que les hago lo que puedo, ¿verdad? En mis fuerzas y con la gracia de Dios, igual espero que no se estén quejando. Se quejaban también de la fe para entrar a la tierra prometida. Cuando llegaron, les llevó un año llegar de Egipto a la tierra de Canaán. Dios manda 2 espías, regresan. 10 son infieles, no, pues hay gigantes, y 2, pues soy Caleb. No, vamos, conquistemos. Se quejaron, ¿para qué nos trajiste aquí a morir, tu hermano, los gigantes? Y entonces, pero era un chisme que se daba entre el pueblo, no era algo que expresaban, era algo que entre voces, y a veces así es chismoso. Nosotros no somos tan distintos del pueblo de Israel. Nos quejamos de dinero, la falta de alimentos, falta de medicamentos, falta de salud, de la iglesia, del gobierno, de la pareja, de los hijos, de necesidades, de problemas. Me cuesta dejar de ser chismoso. Piensa en lo que dice el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que edifique a la persona que está escuchando, a fin de dar gracia. O sea, que sea una bendición. Lo que yo te estoy diciendo me está animando a llegar a la iglesia, me está animando a tener una mejor relación con mi pareja, me está animando a tener una mejor amistad con Dios, me está animando a ser paciente con mis hijos. ¿Cómo vencer el chisme? El que anda en chisme descubre el secreto, más el que espíritu fiel lo guarda. Pero siendo fiel, fidelidad se requiere para eso. El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. La palabra que se traduce como falta, el que cubre la falta, significa defecto, infracción, maldad, ofensa, transgresión. Hermanos, no somos perfectos. Si nos ponemos a señalar todos nuestros defectos de carácter, no va a quedar nadie aquí, porque todos somos pecadores. En este caso parece referirse al individuo que ha sido ofendido, dañado por un amigo, pero en vez de divulgar a otros lo que le ha hecho, cubre su falta porque le ama. ¿A quién bendice Dios? Al que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Imagínate, ¿a quién bendice Dios? Al que no anda de chismoso, al que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no miente, no chismea, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Estaban 2 vecinos peleándose. Y le digo, ¿qué les pasa a ustedes dos? Le digo, son vecinos, pues. Los vecinos son familia. Le digo, ¿cuántos años vienen? Me imagino, pues 30, 40 años.
Los vecinos son tu familia, aprende a llevar bien con ellos. Y como decía Vladimir Putin de China, ¿no? Que son sus vecinos, pues uno no elige a los vecinos, pues sí. Sabiamente Putin dijo eso, yo no elegí a China, pero tienen buenas relaciones, yo no elegí a mis vecinos. Y a veces tienen 2, 3 de la mañana, algún día en la semana o en el mes, ¿no? Son tus vecinos y tienes que aprender a hablar bien de ellos. No, digo, son vecinos, quiéranse, respétense. Ya estuvieron platicando, ya se van mejor, pero ya andaban queriendo pelearse. El hipócrita con su boca daña a su prójimo, por lo tanto debemos ser sinceros. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Por eso pon un cuchillo a tu garganta, dice Salomón. Cada vez que hablas, piensa antes de hablar. Tú eres la sal de la tierra, así que nuestra palabra debe estar siempre siempre debe armonizar, siempre ser palabras de ánimo, consuelo. No de desconsuelo, el gobierno, no, qué mal, la cuarta transformación, que el hermano Francisco ya nos va a quitar esta casa. No, Dios nos va a dar un lugar mejor. Y el gobierno, oremos por ellos para que gobiernen con justicia, juicio y equidad. Si hablas de alguien para difundir información que no te corresponde, para hacerlo quedar mal, para convertirte en una fuente de información jugosa, para caerle bien a alguien o para iniciar una conversación, estás chismeando. Ser prudente es, ahora, ¿qué es lo contrario al chisme? Ser prudente. Ser prudente es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno y lo que es malo, para seguirlo a él y su camino y no tus propios caminos. Se obtiene a través de la sabiduría y la guía de Dios y se demuestra al reflexionar sobre las consecuencias de las acciones en lugar de actuar negativamente. La prudencia protege al creyente, guía sus pasos y asegura una vida que honra a Dios. Las 4 virtudes, ¿ya habías escuchado hablar de las 4 virtudes cardinales? Que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Una de esas 4 virtudes que te orientan en esta vida es ser prudente. Cuando David dice que era el general del rey, Saúl dice que se portaba prudentemente, entraba y salía de una manera prudente, hablando prudentemente. Ser prudente es, si no tienes nada bueno que decir, cállate. Tu popularidad no es tan importante como tu integridad. Si no le caes bien a la gente, chismear no te hará más simpático. Y hay muchos temas de conversación posibles que en la vida son más importantes, como hablar de lo bueno que es Dios en tu vida, cómo la iglesia es una bendición en tu vida, cómo la palabra de Dios te ayuda a madurar, cómo admiras el testimonio de otros hermanos, y la puntualidad y la fidelidad. Características principales de una persona prudente: anticipa las posibles consecuencias de sus actos para minimizar riesgos, o sea, piensa y actúa con sensatez, evaluando las situaciones antes de hablar. Evita los excesos y actúa con mesura, buscando un equilibrio. Es cuidadoso para no cometer errores o causar daños. Guarda y protege la información que por naturaleza debe tratarse con cuidado. Si un hermano o una hermana viene y te platica algo delicado, ¿es para que todo el mundo lo sepa? Para que tú ores por él, por ella y nada más. Aprender a saber guardar esos secretos y en oración, para ayudar a los hermanos, no para poder llevar y hacer un pan caliente. Repasando, porque de Dios es el conocimiento, tú debes buscarlo primero, ¿cómo? Sabiamente. Porque de Dios es el conocimiento, tú debes buscarlo, ¿cómo? Cediendo tus derechos. Y tercero, porque de Dios es el conocimiento, tú debes buscarlo, ¿cómo? Prudentemente, siendo prudentes, ¿verdad? La prudencia. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. De ti viene el conocimiento. Adquiere la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento, no la vendas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestra vida, a ceder nuestros derechos, centrarnos en nuestras obligaciones y cedemos nuestros derechos aquí. Y tú vas con la ira en nuestras vidas, ayúdanos a conquistarla. Y ayúdanos a cuidar las palabras que salen de nuestras bocas, que a veces son negativas, que son de desánimo, que son perversas, para convertirlas en prudentes, en animadas, en que sean de bendición para el que escucha, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdanos a poner en práctica este sermón en el transcurso de la semana, siendo sabios, siguiendo derechos y siendo prudentes en todas las áreas de la vida. En Cristo te damos gracias.